Un discurso sobre qué pasará si se suman las derechas. Es que nosotros sabemos que si se pueden sumar, suman. Y llamo derechas con finura, porque alguno no es exactamente derechas, es un poco más que eso, ¿no? Y por eso debemos saberlo. Voten en conciencia, elijan lo que crean de verdad, pero con conciencia, sabiendo también que si pueden sumar, Partido Popular, Ciudadanos y Vox sumarán. Si a ustedes les parece bien y lo votan, respetado queda. Pero que nadie diga, yo no sabía que eso iba a pasar. Porque eso no solo iba a pasar, sino eso está pasando. Yo no hablo desde un suponer, hablo desde una experiencia. Y además tengo otra experiencia, la experiencia de lo que pasa cuando eso sucede. La experiencia de lo que pasa cuando eso sucede es que no vamos hacia una sociedad de mayor progreso social, ni de mayores derechos, ni de mayores libertades, sino que conquistas logradas por muchas generaciones que estáis aquí acaban finalmente desdibujándose porque esta opción de Vox condiciona y determina las políticas que un partido como el Partido Popular pudiera hacer. Si esto les ha parecido política, tranquilos, era política. También les quiero decir que estamos, por tanto, también preocupados por en qué momento eso fraguará, porque el lugar en el que eso fragua son los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Y entonces veremos cuáles son las convicciones. Del mismo modo que en los presupuestos de España se ven las convicciones de un gobierno, las convicciones de un país, las convicciones en la dirección de una mayor justicia social o las convicciones en otra dirección. Hoy mismo hay una movilización, bien traído y lo agradezco que haya sido citado. Nosotros también nos manifestamos, hay formas distintas de manifestarse, nos sentimos unidos a esa manifestación. Esto también es una manifestación, una forma de expresar y de manifestar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos preocupa y estamos vinculados a ellos. Creo que es importante movernos, motivarnos, movilizarnos, luchar en la vida por lo que creemos, defenderlo con pasión. Nada grande se ha hecho sin pasión. No arrugarnos, no claudicar, no resignarnos, dejarnos de hacer discursos quejumbrosos. Convirtamos en acción nuestras quejas. Es que estoy cansado, es que yo ya estoy desalentado, es que estoy yo desanimado. Miren, yo no le he oído nunca a mis padres esas frases. Y la vida no era más fácil para ellos que la que es para nosotros hoy. Así que con este espíritu les voy a contar algunas cosas que no son exactamente entretenidas. Así que si alguno lo que pensaba era que hoy íbamos a pasar una tarde entretenida, igual pasamos otra tarde. Primero, a mí me sorprendió que en el debate de ayer se hablara poco de educación. Porque todos sabemos que la educación es lo más importante y no merece, por tanto, tiempo que dedicar. Y la educación es tan interesante y tan importante y tan decisiva que cuando llegan las elecciones, pues tenemos prisa por hablar de otras cosas, tenemos otras urgencias, no podemos perder tiempo. Y no le riño a los candidatos, que bastante paciencia tienen ellos también, sino que lo que estoy diciendo es que es evidente que nosotros tenemos que reforzar nuestras convicciones cuando hay elecciones. También reforzar y encontrar fuerzas y razones para luchar y para vivir por lo que creemos. Y hoy, este momento, quizá 2 minutos, yo les quiero decir por qué es tan importante la educación. Porque es la clásica cosa que todos sabemos hasta que nos hacen la pregunta 2. Todos sabemos una frase de las cosas. De las universidades, con saber que no hay ninguna universidad española entre las 100 primeras del mundo, con eso lleva uno un debate sobre las universidades. En el tema de la educación, con decir que hay mucho abandono escolar, con eso ya puedes ir a un debate entre expertos. Y yo creo que las cosas exigen la frase 2. ¿Cuál es la frase 2? Pues que la educación es la piedra angular del cambio ineludible para el progreso de nuestras sociedades. Y si queremos hacer un proceso de transformación y la política como transformación, la educación tiene que ser
la piedra angular. La cultura y la educación son la clave de la transformación de la sociedad. España es y será lo que sea su cultura y la educación. Nosotros somos y seremos lo que sea nuestra cultura y nuestra educación. Lo único que podemos dejar a nuestros hijos, ¿no? Alejandro ya hablaba que va pasando los años de nuestra vida, ¿no? Y según van pasando años de la vida vas viendo que lo único que puedes realmente dejar para tu país, para España, lo que tanto quieres, es un país más culto, con mejor educación. Tenemos que vincular el conocimiento con toda la iniciativa social, con toda la iniciativa institucional y además nunca el conocimiento es identificación con lo ya existente. El conocimiento siempre tiene una voluntad de conformar y transformar otro mundo. No se puede educar para adaptarla al niño, a la niña, al joven, al mundo ya existente. Esa es una forma de educar. ¿Y si el mundo existente no nos gusta mucho? Porque es que a mí el mundo no me gusta del todo. Y esto es muy importante, porque si el mundo fuera extraordinario y todo fuera muy bien, yo sería partidario de no perder tanto tiempo en la educación. Pero es que el mundo es un mundo en el que hay injusticias, pobreza, soledad, desigualdades, y por tanto nuestra voluntad no es solo educar para identificarse con un mundo existente, es educar también para transformar el mundo hacia un mundo más justo y más libre. Claro, esos son dos modelos de educación muy distintos. Una sería educar dóciles empleados y otra sería educar ciudadanos activos y ciudadanas activas y libres. Claro, estas son cosas muy distintas, porque ahí ya se te complica lo del currículum, porque ya no solo tienes que mirar qué es lo que la sociedad demanda, sino qué es lo que la sociedad necesita. Y claro, lo que la sociedad demanda es difícil de saber, pero poniendo un poco la oreja se puede acabar oyendo. Pero lo que la sociedad necesita es un trabajo de búsqueda compartida. Y por eso se exige participación, diálogo, conversación. Eso es una decisión, porque lo que necesitamos también es una decisión. Porque hay toda una teoría de las necesidades y tenemos que decidir conjuntamente qué sociedad queremos, qué España queremos, hacia dónde queremos ir. Y esa pregunta, que por supuesto no respondemos, incide un poquito en qué tipo de educación tenemos que hacer. Digámoslo siquiera sencillamente, a mí me gustaría una sociedad pues, no con estas desigualdades, que no ocurra como en Madrid, que entre el 20% más rico y el 20% más pobre hay unos abismos como no hay en ninguna otra comunidad, y es una comunidad rica. Yo no quiero una sociedad de desigualdades. Y alguno dirá, ¿eso qué tiene que ver con la educación? Bueno, si no tiene nada que ver, ya me rindo. Porque una vez yo dije, dando una conferencia sobre qué era el periodismo, dije, para ser periodista hacen falta 3 cosas. Un gran amor a la palabra, un gran amor a los demás y un gran amor a la verdad. Y un estudiante, no era la autónoma, me levantó el dedo y me dijo, ¿y qué tiene que ver el periodismo con la verdad? Y le dije yo, pues ya planteadas así las cosas, mejor lo dejamos. Y ahora la pregunta mía es, ¿qué tiene que ver la educación con la lucha contra la desigualdad? Es el mayor factor de equidad, la única posibilidad efectiva de equidad, la única posibilidad que tenemos quienes no tenemos otra cosa que lo que somos para vivir en un mundo de iguales. Y dicho esto, tenemos la responsabilidad de dar respuesta, porque hay muchas urgencias, muchos desafíos, muchas necesidades, y además yo ya estoy en un plan que empieza a reivindicar el pensamiento, la reflexión, el análisis, las ideas, todas estas cosas que algunos llaman inútiles, porque ellos son muy pragmáticos y por tanto consideran que el pensamiento es un obstáculo. Las ideas son siempre una pérdida de tiempo. Vayamos a las cosas, al grano. Bien, toda esta generación avícola, al grano siempre. Yo no estoy en contra de las concreciones, estoy en contra de la escala de valores que nos estamos dando. Porque la diferencia entre unos grupos y partidos y otros no siempre está en los valores, que aquí valores tenemos todos. Esto se ha puesto perdido de valores, esto es un mercado de valores. El problema es la escala de valores. Y en esa escala de valores es donde yo considero que la educación es un factor determinante. Y en esa escala de valores, en primer lugar, siempre están
los seres humanos, que ningún ser humano es superior al otro. Aprender eso, vivir esto, aprender a convivir con otros que tienen otras ideas religiosas, otras ideas de opciones sexuales, otras ideas de la vida, otras ideas de la relación con su propio cuerpo, y aprender a vivir y convivir con ellos en un espacio y convivir en la admiración de la diversidad y el reconocimiento de esa diversidad es decisivo. Así que yo soy un gran partidario de la escuela, de los colegios y de las aulas. A las aulas, a las aulas. Lo digo esto porque hay un gran debate de algunos que consideran que se debe educar en las casas, que los hijos son propiedad de los padres, que teniendo dinero puedes enseñar en tu casa perfectamente inglés, alemán, indio y japonés. Perfecto. Pero la educación no solo es un lugar para adquirir conocimientos, la escuela no es solo un lugar para adquirir conocimientos, también es para aprender a vivir con otros, para convivir con otros distintos y diferentes. Y tenemos que crear esas condiciones, y solo en ese ámbito se dan esas condiciones. Y por tanto, con esto me enfrento directamente a quienes están defendiendo que los hijos, posesión suya, son educados según sus propias convicciones, al margen de las decisiones de toda una sociedad, que es una sociedad que vive en convivencia en la diversidad y en la pluralidad. Y alguno dirá, ¿y a qué viene esto? Pues bueno, pues si no lo ven bien, pues lean un poco los debates que tenemos en la Asamblea de Madrid y comprenderán hasta qué punto esto empieza a ser ya una urgencia. También tenemos que crear condiciones de una vida digna y de bienestar. Y yo creo que España y Getafe será lo que sea su educación. Esto es lo que creo, sinceramente. La cohesión, la confianza, las expectativas, esto lo da la educación. Solo a través de la formación y la educación se puede ejercer la condición sin ninguna exclusión, porque ninguna exclusión es mayor que la del conocimiento. Alejen a alguien del conocimiento y eso sí que es excluirle. Hay dos grandes exclusiones, la pobreza y la ausencia de conocimiento. Esas son la mayor exclusión y la mayor soledad. La pobreza es la mayor soledad y la exclusión del conocimiento también, que produce indefensión y que produce una percepción de no tener la potencia y la capacidad de transformación del mundo. Por eso, educar es un requisito esencial para el sistema democrático. Sin democracia puede haber educación, alguna educación, pero sin educación no puede haber democracia. Así que a mí me parece que en el juego este tan decisivo del que hablaba Alejandro, lo que está en juego muchas cosas, pero está en juego también, en cierto modo, el alcance del sistema democrático, la concepción de democracia que tenemos. Yo por eso quiero que ganéis, que ganemos, que ganes. Quiero eso, porque a mí me parece que es mejor para la democracia y es mejor para España. Lo creo que es así. Cuanto más calidad tenga nuestro sistema democrático, mayor calidad va a tener nuestra educación y viceversa. Garantiza el futuro de la democracia, porque es el medio de transmitir valores entre generaciones. Es que los valores son contagiosos. La educación se educa mucho por contagio. Yo siempre he dicho que la mejor campaña electoral es que cada uno de nosotros seamos unas personas decentes. Eso sí que es buena campaña electoral. Y desde luego, se educa por contagio, que es por contacto. Y no solo es contagiosa la enfermedad, que es muy contagiosa la salud, de verdad. Que cuando estás cerca de un buen maestro, de unos buenos compañeros, es que te mejora la salud, en todos los sentidos de esa palabra. Y por eso también quería decir que estos valores democráticos tienen que ver con la solidaridad, con la convivencia, con el respeto a las diferencias, para lograr una mayor cohesión social. Y esto es muy importante, porque hablamos de la unidad de España, pero es que yo creo en la unidad de España, la defiendo y la quiero, pero digo que la educación es uno de los factores determinantes de unidad para nuestro país. A uno le extrañará, pensará que es mejor la exaltación. Bien, pues a la unidad por la exaltación, pero yo prefiero ir a la unidad por la educación de reconocer que cada uno de nuestros conciudadanos son seres distintos, hermanos, fraternalmente, que seguimos en un horizonte de justicia y de libertad por nuestro país que se llama España. Así que tenemos que promover una educación integral que favorezca la educación de los estudiantes como personas y ciudadanos preparados para enfrentarse a un mundo abierto y en continuo proceso de cambio. Bien, hasta aquí mis cosas.
Ahora la pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con la cosa de la administración educativa? ¿Qué tiene que hacer la administración educativa? Pues la administración educativa, porque yo también he oído en la Asamblea de Madrid decir que, bueno, ¿qué dice el Gobierno central de la educación? Si la educación está transferida. Usted fue ministro de Educación, pero la educación estaba transferida. Usted, como si el Ministerio de Educación lo que tiene que hacer es darse unas vueltas por la tarde a la vista de que todo está transferido. Pero, como muy bien nos ha recordado Alejandro Tiana, primero, la normativa básica es competencia del Ministerio de Educación. La alta inspección, que algún día convendría que habláramos despacito de qué es eso, es competencia del Ministerio de Educación. Y estas son formas de dar respuesta a la igualdad de oportunidades, la igualdad territorial y vertebrar todo el país sobre principios de solidaridad. Y el papel decisivo de la Comisión Sectorial de Educación. Yo todavía me emociono cuando veo imágenes en televisión y veo allí todos los consejeros de todas las comunidades autónomas reunidos con el ministro, con los que trabajáis en el ministerio, articulando y vertebrando país, buscando igualdad de oportunidades para que viva donde viva uno, la comunidad que viva tenga los mismos derechos, las mismas oportunidades. Y creo absolutamente en los programas que den cohesión territorial. Y creo que es un disparate no trabajar en esos programas y no dar oportunidad de cohesión. Y también creo en la lealtad de las comunidades autónomas. Y creo el artículo 2 de la Constitución. Bueno, creo en todos los artículos, pero ahora voy a citar el del 2, donde habla del derecho de nacionalidades y regiones que vertebran España, el derecho a la autonomía, y habla de la solidaridad entre todas ellas. Y esto es muy interesante, porque podría entenderse que el principio de autonomía radica en la solidaridad entre las comunidades autónomas, que son la argamasa y la razón y el fundamento de que pueda haber autonomía, toda vez que la autonomía solo tiene verdadero sentido basada en la solidaridad entre las distintas nacionalidades y regiones. Y esto es muy importante. Del mismo modo que la autonomía está vinculada a la rendición de cuentas en la universidad, la autonomía en España está vinculada a la solidaridad. Y por tanto, los principios de solidaridad son principios decisivos también para la libertad individual. Probablemente la educación y la sanidad coordinadas territorialmente y el modelo de financiación son las políticas que garantizan una igualdad real, no abstracta, de los ciudadanos de nuestro país. Estas dos cosas. Así que los que hagan discursos sobre la unidad de España, que yo defenderé, que no se les olvide que la educación, la sanidad y la financiación hacen por la unidad de España más que muchas amenazas de cualquier tipo disfrazadas. Y lo digo esto porque cuando pedimos un acuerdo del sistema educativo, estamos buscando respuesta a los problemas decisivos, que suelen ser de otro ámbito, de otra competencia, pero también es un juego de relación de lealtad y de solidaridad entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Así que voy barriendo para casa. Yo soy partidario de que el Gobierno central y las comunidades autónomas sean del mismo color, a ser posible, para poder trabajar conjuntamente. Y no les digo de qué color quiero que sean, porque por aquí atrás se nota. Lo único que les quiero es decir que me parece decisivo que trabajemos coordinadamente. Y me da confianza, Alejandro, me da confianza oírte hablar siempre, y ahora me ha dado otra vez, sabiendo que tenéis ahí predispuesto, después de un trabajo muy serio, un proyecto realista, porque sé cómo eres, pragmático, también sé cómo eres, cómo sois, que puede verdaderamente ponerse en marcha y que ha entendido una cosa que siempre se debatía, derogar la LOMCE. Y hasta qué punto eso significaba, como tantas veces hemos dicho, no tanto una eliminación de una ley, porque, como muy bien has dicho, que da gusto oírlo, cuando se quita una ley no vuelve a la anterior. Cuando se quita una ley te quedas sin ley alguna. Y entonces lo que hay que hacer es una transición hacia la derogación. Y esa transición es muy técnica y exige oficio y hay que tener confianza para poderla hacer. Bueno, también quería decir que esta visión integral de la educación, de una ley educativa que contribuya a la modernización del país, a la innovación en todos los sentidos, tiene que incluir estas cosas. Un enfoque transversal de la educación para la ciudadanía global. Pongo una nota a pie de página.
Cuando yo estudiaba, teníamos una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Yo estudié hace mucho, como pueden ver. Y no digo porque ahora se habla del adoctrinamiento. Y yo digo que yo tuve una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Bien, digo a estos que ahora ven con malos ojos que haya una educación para la ciudadanía global. También hay que educar para el desarrollo sostenible, que tiene que ver con el cambio climático, la emergencia climática, para el desarrollo en la competencia digital de todos nosotros, alumnos, docentes, centros, el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas, especialmente entre las mujeres también, la mejora de la convivencia, la igualdad de género a través de la coeducación, sin abandonar las formaciones artísticas y humanísticas y los idiomas. Pues ¿saben lo que les digo? Que si esto lo digo yo todo seguido, me dicen que los centros educativos no son lugares para el adoctrinamiento. Y entonces yo lo que les quiero decir, que una y otra vez, los que están educando en las ideas que ellos tienen, lo llaman formación. Y si son en las ideas que ellos no tienen y alguien lo hace, le llaman adoctrinamiento. Por la de la educación del espíritu nacional y por la educación para la ciudadanía. Si son ellos los que están enseñando aquello que quieren que se enseñe y se oiga, es formación del espíritu. Y si es otros los que entendemos estos valores que he señalado, pues son adoctrinamiento. No es ningún adoctrinamiento. Son planteamientos vinculados a la formación en la pluralidad y diversidad. Y sí precisamos, se ha dicho, ¿no? Acabaré enseguida. Estabilidad en los objetivos también, que hay que acordarlos, están ya muy estudiados. Estabilidad normativa, también la necesitamos. Esto no quiere decir fijación obsesiva, sí, hay que saber, pero tiene que haber una cierta estabilidad. Estabilidad financiera. Y muy importante, también es un debate interesante, que en comunidades donde se bajan mucho los impuestos, aumentan mucho los gastos familiares en servicios fundamentales. Y es muy interesante cómo, voy a decir un poco populismo, un poco más digo, si bajaran los impuestos 60 euros a todos cada mes, a cambio de que todos cada mes tengamos que gastar 200 euros en educación, en sanidad y en servicios sociales, ¿qué prefieren? Y digo esto porque si uno analiza los gastos familiares, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, se han incrementado notablemente. Si uno mira los servicios médicos, los seguros médicos privados que se han hecho en la Comunidad de Madrid, son muchísimos más altos que los que puede haber en La Rioja o en Navarra. Si uno mira los gastos que hacemos, también desde el punto de vista económico, por eso la educación también es una inversión, y la educación pública de calidad produce también una oportunidad para aquellos que quizás no tienen medios para poderse, como algunos dicen, tengamos el dinero en el bolsillo, ya me pagaré el médico cuando haga falta. Pero es que algunos no podemos pagar el médico cuando nos hace falta y necesitamos esos servicios públicos que son la garantía de esta unidad. También hay que evaluar el sistema. Las becas, lo interesante de las becas, pensaba que hablabais vosotros, ¿no?, de las becas, es el concepto mismo de beca. Yo ahí comparto mucho el concepto de beca socialista, porque no es una beca entendida como un mero estímulo para primar capacidades, algo así como podría ser un premio o un incentivo, sino es una necesidad de derechos para garantizar la igualdad de oportunidades y, por tanto, lo que hay que exigir es necesidad para becar. No hay que exigir sin más capacidad. Por supuesto que se puede evaluar, que se puede pedir resultados, por supuesto, pero no llamemos becas a lo que son premios de excelencia. Eso no son becas, está bien premiar la excelencia. Somos grandes partidarios de la excelencia con equidad, si no es elitismo. Pero lo interesante es que estando en el gobierno socialista, lo que se hacía era el que tenía derecho recibía la beca. Y es distinto de tener una cantidad determinada que se distribuye entre aquellos a los que les llega. El concepto de beca también me parece que nos distingue. Y unas 4 cosas para acabar. No dejar al margen los procesos de participación. No habrá ningún
cambio en educación, nunca, jamás serio y estable, sin la comunidad educativa, las familias, los profesores, los responsables de centros, los estudiantes, los directores y directoras, los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones, los organismos. Es decir, que es muy pesado. Esto es muy pesado, muy largo, muy duro, que hay que reunirse alguna vez. Es probable que el señor Tiana haya estado alguna vez en una reunión en estos meses. Es muy probable. Esto es trabajoso, porque la participación es mucho más trabajosa que la dictadura, mucho más trabajosa, pero es desde luego mucho más eficiente, mucho más digna, mucho más respetable y absolutamente imprescindible. Participación. Segundo lugar, educación inclusiva para la diversidad. Centros de educación especial. Bueno, bien. Pero hoy estamos hablando de recursos para la educación inclusiva. Porque si no hay recursos, no hay verdaderamente inclusión. Situar en un centro con un profesor que tiene un montón de alumnos y alumnas que son de distintos países, que tienen distintas necesidades. Algunos son extraordinariamente capaces, otros tienen menos capacidad, otros no saben castellano, otros tienen alguna necesidad especial. Y decirle al profesor, ánimo, chaval. Ahí tienen la riqueza y variedad de los seres humanos y de los pueblos del mundo. Y entonces él pregunta, ¿hay alguien más por ahí, por favor, que me pueda echar un cable? Porque lo que hacen falta son medios y recursos, porque menos discursos de loas a los profesores y más condiciones de posibilidad para que hagan sus trabajos en buenas condiciones. Esto es lo que hay que hacer. Y desde luego, reforzar todas las etapas, estando aquí tú y por lo que he sabido, la educación infantil es el santuario, ¿no?, de la educación, es el germen de la educación, es el germen de la equidad, de la igualdad de oportunidades, el germen de la detección de necesidades de escolarización específicas que se hacen en esas etapas y si no estamos perdidos. Y por tanto, para nosotros esto debe ser una absoluta prioridad, garantizar la universalización y buscar la gratuidad. Ese proceso hacia la gratuidad es un proceso también que probablemente sea un proceso y no hay que decir el lunes por la tarde empezará, pero estamos ya en eso y hemos de ponerlo como un objetivo nuestro. Rebatir y debatir el concepto de libertad. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido al llegar a la Comunidad de Madrid es que el Partido Popular se presentó diciendo que era el Partido de la Libertad, diciendo la candidata, ahora presidenta, que ella lo que promovía era la libertad. Yo había oído eso de que socialismo es libertad desde más chaval, había oído eso de libertad sin ir a libertad y yo quiero decir que es muy importante que no nos roben esa palabra. Porque aplicada a la libertad de centro, libertad de elección, libertad una y otra vez, muchas veces lo que se hace es promover un cierto liberalismo, que no es exactamente lo mismo que la libertad. La libertad debe ser también libertad de oportunidades, libertad de condiciones, libertad también para hacer lo que uno debe. La libertad no es hacer lo que uno quiere. Porque yo llegué a oír en la asamblea que alguien dijo que queremos ser libres, hacer cada uno lo que le dé la gana. Y miren, señoras y señores, la libertad no es hacer lo que uno quiere ni lo que a uno le da la gana. La libertad es hacer lo que uno debe. Esa es la libertad. Y entonces la historia está en que otra cosa es que ya sí coincide lo que uno quiere con lo que uno debe, ya es la dicha absoluta. Eso es otro tema. Pero no podemos permitir que se llame libertad de elección de centros a lo que se hace. No se puede llamar libertad de elección de centros. Son los centros los que más bien a veces pueden elegir. Y no podemos caer en esta percepción que siempre que se habla de la educación nos encontramos con el discurso que ellos esgrimen, por lo visto, nuestra planificación soviética a su libertad absoluta, que es liberalismo, que es oportunidad para unos frente a la incapacidad de otros para tener esa posibilidad. Equidad y oportunidades, base en la escuela pública de calidad, recursos y atención a la diversidad, importancia del centro, del aula, de los entornos como educación. Tenemos que amar el aula, amar las aulas y los centros, recordar cómo la institución libre de enseñanza nos enseñó la importancia de los espacios como lugares educativos, la importancia del ejercicio, la importancia de la lectura, la importancia de la salud, recobrar esos centros. No digo que todos los centros educativos son centros de salud, pero estaría dispuesto a defenderlos. Y quizá la profesión de profesor
la incorporación, la promoción, la formación permanente, el diseño en un proceso claro. Y aquí ahora, no sé, hoy cuando pensaba en esto, no sé, me acordaba de Alfredo Pérez Rubalcaba. Me acordaba de él en sus empeños por también buscar el MIR educativo, buscar un camino para organizar esto, ¿no? Y bueno, que yo soy partidario del acuerdo, quería decir. No estoy a favor de las infraestructuras por fases, del acuerdo político y social, del acuerdo parlamentario y legislativo, de la suma de consensos parciales. Y muchas veces hemos hablado, Alejandro y yo, también de este punto de romántico que tiene la idea de defender un pacto educativo. Él, con un principio probablemente más pragmático, siempre buscaba los consensos posibles, acuerdos menores que conjuntamente pueden dar lugar, en su caso, quizá a un pacto educativo. Pero déjenme soñar en la posibilidad de que en España haya alguna vez un pacto educativo, social, político y parlamentario. Muchas gracias.